Saludos con todos. El presente artículo de investigación tiene el título Desarrollo de un prototipo de mano para sujeción de granadas explosivas tipo piña, aplicando elementos de robótica blanda y sensores embebidos. Los autores son Mijael Guerrero, quien les habla, Leonardo Vinces y Cristian del Carpo, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como parte de un trabajo de investigación, se desarrolló un robot móvil orientado a la tarea de remoción de granadas explosivas tipo piña, con la finalidad de permitir mejoras en cuanto a dicha labor realizada por la UDEX, el cual es la Unidad de Antiexplosivos de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, y como parte de la investigación, se estudió alternativas para la sujeción de elementos por medio de la robótica blanda. El presente artículo se centra en el desarrollo y el estudio de la robótica blanda como tema central. Por el otro lado, se estudió y analizó algunos artículos para poder sustentar el estado del arte de la presente investigación, centrándose estos artículos en el estudio de la robótica blanda principalmente, ya que la propuesta de prototipo de la estructura posee un carácter especializado debido a la tarea misma de la remoción de granadas de explosivos tipo piña y no habiendo muchas soluciones orientadas a este tipo de tareas. El artículo consta de dos secciones. La primera sección es el diseño del prototipo de la mano robótica y la segunda sección es el estudio del comportamiento del dedo blando desarrollado. Dentro del diseño del prototipo se realizó la estructura de estos 5 subsistemas de mano robótica como se muestra en el diagrama en el lado derecho de la imagen. En el diseño estructural de la mano se realizó el dimensionamiento de la estructura de la mano robótica. Posteriormente, el posicionamiento de los diversos sensores y actuadores dentro de la misma estructura. Y tercero, la construcción de los dedos blandos y de la estructura misma. En la dinámica de los dedos blandos se realiza un análisis de las cavidades del dedo blando con y sin flujo de aire. Este posee más una esencia de marco conceptual o teórico, en el cual apoya y sustente mediante la matemática y la física cómo debería ser el comportamiento esperado de este diseño propuesto. Luego se tiene el sistema neumático, en el cual se realizaron dos propuestas diferentes para poder controlar la inyección de aire a los dedos o el desinflado mismo de los dedos. Por un lado se tuvo un sistema en el cual se controlaba conjuntamente los 3 dedos blandos y por el otro lado se tiene un sistema en el cual se controla independientemente cada uno de los dedos. Cabe resaltar que para la propuesta generada se propuso el uso de 3 dedos blandos. Luego se tiene el sistema de control. En este se tienen los sensores, actuadores y un controlador. El controlador en este caso es un microcontrolador Atmega 328 y los sensores son los diferentes elementos que se van a colocar en la estructura de los apartados anteriores. El sistema de visión. En este se va a utilizar una cámara analógica para poder enviar de manera inalámbrica del robot, del proyecto principal, hacia el receptor, que sería el usuario. Y de esta manera poder obtener información visual desde la mano robótica propuesta. En cuanto a los resultados, se tuvo que analizar y realizar diversas pruebas a los dedos blandos principalmente. Esta sección se enfoca solamente en el estudio del comportamiento de los dedos blandos realizados dentro del prototipo propuesto. Como primera fase se tuvo que realizar la definición de las diferentes variables en el dedo blando, como se puede ver en la imagen de la izquierda, en el cual se tuvo que indicar qué es la definición de ángulo de inclinación, qué es la definición de ángulo de nodo, qué es la definición de punto de nodo, qué es la definición de los segmentos entre dos puntos de nodo. Mediante la definición de esas referencias, se procedió a realizar pruebas diversas a diferentes parámetros y o variables, como se puede ver en la imagen de la derecha. Posterior a la obtención de los resultados de las pruebas, se comenzó a extraer los diferentes datos de ángulos de nodo y la longitud de los diferentes segmentos, con la notación de A y D. Entonces, acá se tienen los resultados graficados en dos gráficas diferentes. En la primera gráfica tenemos el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, o R mayúscula, tanto para la variable angular A como para la variable longitudinal D, para una presión de 0 kilopascales. Es decir, en este caso se mantiene la presión a 0 kilopascales para todos los puntos de dicha gráfica. En la gráfica derecha se
hace el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson para la variable longitudinal D y la variable angular A con la inclinación 0 grados. La correlación R entre distancia de 1 y ángulo A1 a una presión constante y asimismo a una inclinación constante poseen diferentes características, los cuales se pudieron resumir en las siguientes tablas. En el artículo se hace la definición del tipo I/P o P/I, como se puede ver en las tablas, ¿no? Cuando se dice cálculo R para I/P o cálculo R para P/I. Lo que se hizo fue, se obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson para cada una de las pruebas a diferentes valores de parámetros y variables, y lo que se hizo fue, se resumió en estas tablas. Posteriormente se realizó una pequeña prueba indicativa en la cual se utilizaron solamente 2 dedos blandos, el cual permitiese mostrar si existe un indicador positivo o no para este prototipo propuesto, pero sin realizar la validación del uso de 3 dedos blandos para el agarre de las granadas explosivas tipo piña. Estas pruebas se llevaron a cabo de manera controlada y supervisada, es decir, con cierta asistencia de parte de la persona que realizaba la experimentación. Dentro de las conclusiones de la presente investigación se tienen: el prototipo desarrollado brinda una propuesta para sistemas de sujeción en las cuales se requiera del uso de robótica blanda y sensores embebidos. Por el otro lado, la utilización del ángulo de nodo, término o variable definida dentro del presente artículo en el análisis del comportamiento de dedo como posible variable de control. La existencia de una alta correlación en los cambios de esta variable y además la posible alternativa del uso del ángulo de nodo definido aquí como una alternativa a la definición matemática de curvatura. Además, el potencial uso del prototipo propuesto en la delicada labor de remoción de explosivos debido a su factibilidad de suavidad de agarre. Y finalmente, la obtención de distinta información a través de los sensores embebidos, los cuales podrían permitir usos o aplicaciones de inteligencia en las cuales se requiera una recolección de información previa. Finalmente, entre las referencias se analizaron algunos artículos y o libros, los cuales se colocan a continuación. Muchas gracias.